61. En la tabla adjunta se muestra la distribución de todos los datos del ausentismo laboral que se registra durante un año en la empresa. Según los datos de la tabla, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderos? Lo primero que vamos a intentar hacer va a ser intentar rellenar los datos que nos faltan acá, es decir, lo que sería el Q, el P y el R. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver que la frecuencia relativa de la cantidad de trabajadores es una frecuencia que se va a calcular de la siguiente manera. Frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia del dato partido en el total de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Con esto vamos a tener cierta cantidad de los datos que necesitamos en la fórmula. Vamos a tener la frecuencia relativa, que es 0,2, y la frecuencia del dato, que eso debería ser frecuencia solamente, que sería el 5. Entonces vamos a tener 2 partido en 10 es igual a 5 partido en x, que no sabemos cuánto es. Luego vamos a despejar el x y nos va a quedar 10 por 5 partido en 2, y eso significa que x es igual a 25, porque esto nos da 50 y partido en 2 eso es 25. Entonces ahora sabemos que la cantidad total de trabajadores que hay son 25. Veamos cuántos tenemos en esta columna. 15, aquí tendríamos 20, aquí tendríamos 22, por lo tanto el P es igual a 3. Ahora veamos la frecuencia relativa correspondiente al Q. El Q va a ser igual a 15 partido en 25. Simplificando esto en 5 nos va a quedar que es 3 partido en 5. Y esto lo voy a amplificar por 2 para que nos quede abajo dividido en 10, porque esto es más fácil ver en decimal cuánto va a ser 0,6. Entonces esto es igual a 0,6. Luego notemos que acá tenemos 0,8, aquí tendríamos 0,92, y como esto, la frecuencia o sea, la suma de todas las frecuencias relativas siempre tiene que ser 1, entonces esto de acá tiene que ser 0,08, porque al sumárselo a esto vamos a tener en total 1. Y ahora empecemos a ver qué nos dice acá. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? ¿Hubo un total de 25 ausencias durante ese año? No. 25 es la cantidad total de trabajadores, pero no la cantidad de ausencias durante el año. O sea, de hecho, que estos dos hayan faltado 12 días y que uno de estos haya faltado 9, ya hace más de 25 ausencias en el año con 3 trabajadores nomás. Pues entonces está claramente no. Descartamos esta y esta. Un 60% de los trabajadores se ausentó menos de 3 días ese año. Menos de 3 días correspondería a este intervalo, y claro, efectivamente tenemos 0,6, que en porcentaje el porcentaje va a ser la frecuencia relativa por 100. En este caso tenemos 0,6 por 100 y esto nos va a dar 60%. Por lo tanto, esta sí, así que vamos a descartar esta de acá. Y la última, 20 trabajadores faltaron menos de 6 días a su año de trabajo. Entonces, nos tendríamos que fijar en estos dos intervalos, porque la gente que está dentro de estos intervalos faltó sí o sí menos de 6 días durante el año. ¿Y estos cuántos son? 20, así que la 3 también correspondería y sería la alternativa E. 62. Se realizó el experimento de lanzar dos dados 200 veces, anotando la suma de los puntos obtenidos. El resultado de la suma de los resultados en cada lanzamiento se muestra en la tabla adjunta, y nos muestran aquí la suma de puntos y cuántas veces salió cada una de esas sumas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Vamos a ver que todas las afirmaciones tienen que ver con cuartiles, quintiles, percentiles, es decir, con una división de datos. Entonces, lo primero que vamos a obtener va a ser el total de datos que tenemos, ¿ok? Porque los datos ya están ordenados de por sí. O sea, los primeros 10 datos van a ser estos que corresponden a una suma igual a 2. Después de esos 10 datos vienen 18 datos que van a ser 3, y así sucesivamente. ¿Ven? Los siguientes van a ser 13 datos que van a ser puros 4. Entonces, vamos a hacer la suma del total de datos. Acá tenemos 10, esto sería 28, 41, 60, 86, 110, 135, 151, 171, y aquí sería 188, y acá vendría el 200. Entonces, en total tenemos 200 datos. Lo que fui haciendo fue ir sumando todos los datos abajo y anotando el resultado de las sumas que iba obteniendo. Entonces, la primera alternativa. El primer cuartil va a ser 1 por el total de datos, que en este caso es 200, partido en 4. Si fuera el tercer cuartil, ese 1 sería un 3. Si fuera el segundo cuartil o la mediana, que son lo mismo, aquí iría un 2. Y esto, bueno, nos va a dar 50. Ahora, ¿qué valor va a tener el dato 50? Hasta el dato 41 tenemos 2, 3 y 4. De ahí en adelante, el dato 42 hasta el 60 va a ser un 5. Es decir, que el dato 50 específicamente va a ser un 5. Así que esta sí se cumple. Sacamos esa y sacamos esa. Ahora 2. Ahora vamos a tener el tercer quintil total de datos y dividido en 5, porque ahora queremos quintiles, del
la suma de los puntos es 8. Entonces veamos qué dato marca el tercer quintil. Esto va a ser 600 dividido en 5 y esto nos va a dar en 60, el 5 cabe 12 veces y queda un 0. Entonces hay que buscar el dato 120. De la misma manera que antes, aquí hasta el dato 110 tenemos desde el 2 al 7. Pero desde el dato 110 hasta el dato 135, los números que van a estar ahí van a ser puros 8. Por lo tanto, el dato 120 en particular va a ser un 8. Así que la 2 también es. Y borramos esa. Finalmente, el percentil 54 de la suma de los puntos es 7 puntos. El percentil es, vamos, se divide como en 99 partes el total de datos. Entonces, vamos a tener que sería el 54 por el total de datos partido en este caso vamos a dividirlo en 100. ¿Ok? Y esto va a ser 54 por 2. Y esto lo vamos a tener, esto en realidad lo divide en, o sea, va a tener 100 intervalos de división, ¿ya? Y esto va a ser igual a 108. Por lo tanto, tendríamos que fijarnos en el dato 108. Y claro, vamos a tener que va a ser 7. De la misma forma que lo revisamos anteriormente. Entonces la alternativa es 1, 2 y 3. 63. ¿Cuántas muestras de tamaño 2, 3, 4, 5 o 6 sin orden y sin reposición se pueden obtener en total de un conjunto de 7 elementos? Entonces, lo primero que tenemos que discernir es si vamos a usar combinatoria, variación, permutación. Nos dicen que es algo sin orden y sin reposición. Así que como es sin orden, vamos a tener que usar combinatoria, que es la fórmula del n factorial partido en k factorial en n menos k factorial y que se denota por n y k así. Entonces, primero el n que corresponde al total de elementos. ¿Cuántos son? N va a ser igual a 7. Y luego vamos a tener un k, primero igual a 2, luego va a ser igual a 3, igual a 4, igual a 5. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir sumando, por ejemplo, ya yo, si de 7 elementos saco 2, tengo una cantidad alfa de opciones de sacar esos 2 elementos. Después si tomo 3 elementos, tengo beta formas de elegir esos 3 elementos. Y si yo les preguntara, entonces, ¿cuántas formas tienen para sacar 2 o 3 elementos? Sería sumar la cantidad alfa y la cantidad beta. Por lo tanto, nosotros tendríamos que, por ejemplo, para de 7 en total, las formas de sacar 2 elementos son tantas. Ahora, de 7 elementos, las formas de sacar 3 elementos son tantas. Si yo les pregunto, como dije antes, ¿cuántas formas hay de sacar 2 o 3 elementos? Sería la suma entre estos, ¿cierto? Porque cualquiera sea la forma que sacara, estaría siendo una forma que está dentro de estas o dentro de esta. Y si lo expandimos con los siguientes números, que sería el 4, el 5, el 6, sería lo mismo, 7 en 4 y así. ¿Qué alternativa sería esto? La A. 64. Sean 4, 6, 4, 6 y 5, 5 notas de estudiantes del cuarto A de un colegio y sean 4, 4, 5, 2 y 5, 5 notas de estudiantes del cuarto B del mismo colegio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Veamos qué nos dicen. A. La media aritmética de las 5 notas del cuarto B es mayor que la media aritmética de las 5 notas del cuarto A. Veamos, ¿qué tenemos que hacer? Calcular las medias aritméticas que son el promedio. Entonces vamos a hacer la suma de las notas de la, va a ser 4 más 6, 10, más 4, 14, más 6, 20, más 5, 25, ¿cierto? Con eso tendríamos la suma de los 5 datos. Entonces, 25 partido en ¿cuántos datos tenemos? 5. Por lo tanto, hay que dividir en 5 y esto nos va a dar 5. Y ahora hacemos la suma de los del B. Bueno, al final estamos calculando el promedio directamente, así que lo voy a anotar así. El promedio, la media, se puede escribir como esta X con una rayita arriba, que quiere decir el promedio de los datos de A y el promedio de los datos de B. Entonces ahora hacemos esta suma. 4 más 4, 8, más 5, 13, más 2, 15, más 5, 20. Por lo tanto, aquí tenemos 20 y también tenemos 5 datos, así que dividimos en 5 y este da 4. Por lo tanto, el promedio de las notas del cuarto A es mayor que las del cuarto B, así que la A es falsa. Veamos la B. La desviación estándar de las 5 notas del cuarto A es mayor que la desviación estándar de las 5 notas del cuarto B. Yo aquí escribí la fórmula de la desviación estándar, que es a cada dato se le resta el promedio o la media y se eleva al cuadrado. Eso se hace con todos y se suma lo que tenemos y se parte por la cantidad de datos que tenemos. Y todo esto va dentro de una raíz. Entonces hagámoslo con, primero obviamente con el A. Vamos a tener primero 4 menos 5, porque 4 sería el primer dato, y le estamos restando 5. Lo voy a hacer con los datos ordenados, es decir, 4, 4, 5, 6, 6, en ese orden. Esto al cuadrado más 4 menos 5 al cuadrado más 5 menos 5 al cuadrado más 6 menos 5 al cuadrado más 6 menos 5 al cuadrado. Y todo esto va dividido en cuántos datos tenemos, 5, así que va ahí abajo, y todo esto dentro de una raíz. Y si resolvemos esto vamos a tener raíz 4 menos 5 da 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más
0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto sigue estando dividido en 5. La suma de arriba nos da 4 partido en 5. Así que esta es la desviación estándar de los datos de A. Ahora hay que hacerlo con los del B. B igual a, lo voy a poner más abajo, ahí sí. Igual a 4 menos 4, porque acá el promedio es 4. Y bueno, aquí se me escapó el 2, pero lo voy a poner acá al lado. Menos 4 al cuadrado más 4 menos 4 al cuadrado, y nos quedan los dos 5 más 5 menos 4 al cuadrado más 5 menos 4 al cuadrado, y todo esto nuevamente dividido en 5. La raíz, recordemos que esto siempre va en raíz. Cuando no va a la raíz, estamos calculando la varianza. La varianza es igual a la desviación estándar al cuadrado, por eso se le saca la raíz. Entonces ahora desarrollamos lo que tenemos adentro, nos va a quedar 0 más menos 2 al cuadrado más 0 más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y todo esto partido en 5, y resolvemos. Esto va a valer 4 más 1 va a dar raíz de 6 partido en 5. Por lo tanto, la desviación estándar del B es mayor que la del A. Y aquí nos decían que la del A era mayor que la del B, así que esta es falsa. Luego voy a borrar esto. ¿Qué nos dice la C? El percentil 50 de las 5 notas del cuarto A es mayor que el percentil 50 de las 5 notas del cuarto B. Entonces, acá les anoté el percentil 50, es lo mismo que te pregunten por la mediana, es decir, el dato del medio. Entonces, ordenando esto, vamos a tener 4, 4, luego el 5, el 6 y el 6. Por lo tanto, la mediana es el 5. Y en los datos de abajo que vamos a tener 2, 4, 4, 5 y 5. Y en este caso, la mediana fue un 4. Por lo tanto, tenemos que la mediana de la efectivamente es mayor que la mediana del B, así que esta es verdadera. Sigamos viendo la de que dice, el rango de las 5 notas del cuarto B es igual que el rango de las 5 notas del cuarto A. Y aquí anoté lo que es el rango. El rango corresponde al valor que se obtiene al restarle al dato mayor el dato menor. Entonces veamos, en el cuarto A el dato mayor es un 6 y el dato menor es un 4, así que 6 menos 4 nos da 2, y el 2 es igual al rango de A. Luego, en el B la nota menor es un 2 y la mayor es un 5, entonces el dato mayor menos el dato menor nos da 3, y este va a ser el rango de B. Así que, ¿qué tenemos acá? Que los rangos son diferentes, así que la D es falsa. Y la E nos dice, si a las 5 notas del cuarto A se le agrega una nota 6, entonces el promedio de las notas no varía respecto a las notas originales. Veamos qué tenemos. En este caso, la suma de los 5 primeros valores nos había dado 25, pero ahora además le tenemos que sumar 6, entonces vamos a tener 25 más 6 es igual a 31. Y ahora le agregamos un dato, entonces no podemos volver a dividir en 5, tenemos que dividir esta vez en 6. Y esto nos va a dar, voy a escribir mejor acá, 31 partido en 6 es igual a el 6 en el 30, cabe 5 veces en el 31, sobra 1, ponemos una coma, aquí se agrega un 0, y ya aquí es diferente, porque aquí nos va a dar 5,1 y aquí ya es diferente al 5, así que la E también es falsa, así que la alternativa es la C. 65. El número de hijos que tienen todas las familias asistentes a una reunión se resume en el gráfico de la figura adjunta, que es este de acá. En relación con este gráfico, ¿cuál es la varianza del número de hijos de este grupo de familias? Recordemos que la varianza es lo mismo que la desviación estándar, pero elevada al cuadrado. Si recuerdan, esta es la misma fórmula, lo que tenemos acá, que la desviación estándar, pero en la desviación esto tenía una raíz. Ahora, si nosotros esto lo elevamos al cuadrado, vamos a tener que la raíz se va, ¿cierto? Por eso decimos que la varianza es lo mismo que la desviación estándar al cuadrado. Ahora veamos, ¿qué nos dice esta tabla, este gráfico? ¿Cuántas familias tienen un hijo? 5. Entonces aquí anotamos 5. Luego, ¿cuántas tienen 2? 20. Y acá, ¿cuántas tienen 3? 15. Vamos a calcular el promedio de hijos que hay por familia. Entonces vamos a anotar el total de hijos que hay entre todas las familias y luego vamos a dividirlo por el total de datos. En este caso, primero veamos, total de datos es igual a 5 más 20, 25 más 15 nos va a dar 40. Y ahora, ¿cuántos hijos hay en total? Bueno, los que tienen un hijo van a sumar lo mismo que su frecuencia, ¿cierto? Entonces vamos a tener 5 hijos por los que tienen solo una. Luego, los que tienen 2 hijos, ¿cuántos nos van a aportar? Hay 20 familias que tienen 2 hijos, por lo tanto cada familia nos va a sumar, por así decirlo, 2 hijos más. Así que en este caso, este 20, que son las familias, iría multiplicado por 2, y esto nos va a dar 40. Y lo mismo va a suceder con las familias que tienen 3 hijos, porque cuando yo cuente a uno de estos, en realidad voy a estar sumando 3. Entonces, si cuento 15 familias que tienen 3 hijos, voy a sumar 15 por 3, 45 hijos. Y este es el total de hijos que hay entre todas las familias, y esto nos va a dar 5 más 40, 45 más 45, 90. Luego, para sacar el promedio, vamos a dividir el total de hijos en el total de familias, y esto nos va a dar, mejor lo voy a anotar así, nos va a dar 2, esto sería 80, nos queda un 10, ya la puse, así que 0,
2, vuelve a quedar un 80, pero esta vez nos queda un 20 abajo, agregamos un 0 y nos queda acá un 5. Por lo tanto, este es el promedio. Ahora que tenemos este dato, tenemos que simplemente ocupar la fórmula de varianza, pero ustedes pueden decir, oye, pero tenemos 40 datos, ¿de verdad tenemos que escribirlos todos? No, porque miren, voy a anotar solamente el principio de la fórmula y se van a dar cuenta de que podemos agrupar datos, porque cuando tomemos el primer dato va a ser 1 menos 2.25, ¿cierto? Luego el siguiente dato va a ser 1 menos 2,25. Y así vamos a tener 5 paréntesis en total que van a tener esto mismo. Entonces, notémoslo solamente con estos dos. Eso es lo mismo que yo escriba 2 en 1 menos 2,25 al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Porque son lo mismo, entonces lo podemos sumar. ¿Y cuánto sumamos? 1, 2, 2. Así de simple. Entonces, como vamos a tener 5, de la misma manera vamos a escribir 5 en 1 menos 2,25. Y esto al cuadrado. Luego nos va a pasar lo mismo con los que tienen el dato igual a 2. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir ese paréntesis? 20 veces. Entonces vamos a escribir 20 en 1 menos 2,25 al cuadrado. Y hacemos lo mismo con el 3, que se repite 15 veces. 15 en 3, oye, este era un 2, perdón, menos 2.25 al cuadrado. Ahí no alcanza a notarlo bien. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Bueno, en las alternativas no nos piden que lo resolvamos directamente, así que vamos a anotarlo como lo tengamos acá. Esto nos va a dar menos 1,25 al cuadrado más 20 en 0,25, menos 0,25 en realidad al cuadrado, más 15 en 3 menos 2,25 nos va a dar 0.75 al cuadrado. Y este sí es positivo. Y todo esto, no lo puse arriba en realidad, lo voy a poner acá, dividido en el total de datos, que ¿cuántos son? 40. Ahora, como esto está al cuadrado, nosotros podemos cambiarle el signo sin cambiar nada, perdón, en el resultado, porque elevemos tanto el menos 1,25 como el 1,25 al cuadrado, nos va a dar el mismo valor positivo. Entonces podemos anotar 5 en 1,25 más 20 en 0.25, todos estos al cuadrado, más 15, 0,75 al cuadrado. Y todo esto partido en 40. Y esto va a ser igual a la alternativa A. 66. Considere los datos de la población y esos que aparecen ahí con A diferente de 0. ¿Cuál es la desviación estándar de estos datos? Entonces lo primero que necesitamos calcular es el promedio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, como lo hacemos siempre, vamos a sumar todos los términos que tenemos acá y los vamos a dividir por el total de datos, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 4. Así que sumemos. A más 6, lo voy a ir anotando hacia abajo. A más 3, A más 5 y A más 2. Con los números que vamos a tener: 6 más 3, 9, más 5, 14, más 2, 16, más 4A, ¿cierto? Porque tenemos 4As. Y esto lo vamos a dividir en 4. Mire, este de acá arriba nosotros lo podríamos factorizar en 4 y nos quedaría A más 4 partido en 4, y estos se simplifican y nos queda que el promedio va a ser A más 4. ¿Ya? Eso simplemente sumando y dividiendo. Luego, tenemos que A más 4 es el promedio y tenemos que aplicar simplemente la fórmula ahora. Entonces vamos a tener, voy a hacer la resta mirando esto. Cuando reste el A más 2 menos A más 4, esto nos va a quedar, las A se van a ir y nos queda menos 2, ¿cierto? Luego acá lo mismo, menos A más 4, esto va entre paréntesis. Los A se van a ir y nos va a quedar menos 1. Aquí nos va a quedar, aquí quedaría un 1. Aquí quedaría un menos 1 y aquí quedaría 2, porque siempre se van a ir las A y haciendo la resta les van a dar estos valores. Y estos valores en la fórmula irían al cuadrado, ¿cierto? Porque si yo tomo el A más 6, por ejemplo, menos A más 4, esto en la fórmula iría al cuadrado más la suma de los demás términos, y esto nos va a dar, como dijimos acá arriba, 2 al cuadrado. Así que vamos a anotar todos estos al cuadrado en la fórmula de desviación estándar, que es esta raíz. 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, y esto dividido en la cantidad de datos, que son 4. Vamos a tener raíz de 4 más 1 más 1 más 4 partido en 4, y esto nos va a dar raíz de 10 partido en 4. Veamos si hay alguna que se parezca. Esto correspondería a la E, porque este 10 cuartos es lo mismo que 2,5. Si tienen dudas, hagamos la división. Vamos a tener 2, nos sobran 2, se agrega el 0 por la comita, 5, aquí quedan 20, así que se restan y nos queda un resto igual a 0, ¿ven? Es lo mismo que 2,5. 67. En los gráficos de la figura adjunta están representados los puntajes obtenidos en dos pruebas A y B, y aquí nos ponen estos gráficos que no se ven muy bonitos. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones se pueden deducir de la figura con respecto a los puntajes obtenidos en la prueba A y en la prueba B? Yo aquí a la derecha escribí la tabla correspondiente a estos dos gráficos, viendo el puntaje que nos ponen en el eje X y cuál es la frecuencia de este puntaje, ¿ya? Esto no lo hice en el video porque en realidad es más paja
que algún proceso de raciocinio o de análisis de la pregunta. Esto es solamente viendo, a ver, el 1 tiene una frecuencia, la 2 tiene 6 de frecuencia. Ya es medio pajero, pero ahorra tiempo. Veamos qué nos dice. La 1, sus promedios son iguales. Lo primero que vamos a ver de esta pregunta es que si les marco acá en el gráfico, hasta el 7 van a tener los mismos valores. Cada dato va a tener la misma frecuencia. Entonces, mira, por ejemplo acá el 4 tiene frecuencia 15 y en la prueba B también tiene 15. Después le sigue un 16, 16, 4, 4, 3, 3. Y aquí se separa. Este tiene frecuencia en el 8 y en el 9, mientras que en la prueba B la frecuencia se ve en el 11 y en el 12. Entonces, ¿qué va a pasar? Para nosotros calcular los promedios deberíamos sacar el total de puntaje que hubo, ¿cierto? Entonces aquí sería, por ejemplo, 1 por 1, 2 por 6, 3 por 10, 4 por 15 y así, hasta el 7 en la prueba A, y en la prueba B tendríamos lo mismo, porque, miren, voy a anotar las primeras 3 multiplicaciones que deberíamos hacer para sacar el total del puntaje. Va a ser 1 por 1, más 2 por 6, más 3 por 10, y eso sigue. Y acá lo que sigue sería 1 por 1 más, o sea, 1 por 1, perdón, 1 por 1 más 2 por 6 más 3 por 10 más ta. Y eso va a ser igual hasta el 7. Entonces, nosotros aquí nos vamos a ahorrar un paso que va a ser el de sumar todas las frecuencias y sacar el valor real. Y nos vamos a dar cuenta de que como hasta acá tenemos lo mismo, la diferencia entre estas sumas se va a dar entre la frecuencia del 8 y el 9 y la del 11 y el 12. Entonces, acá vamos a llamar por X la cantidad que tenemos sumada hasta este punto, porque va a ser lo mismo en la prueba A y en la prueba B. Entonces vamos a tener X más 8 por 3, 24, más 9 por 4, 36. Si los promedios son iguales, acá después nos tiene que dar lo mismo, porque también noten que la frecuencia del total de datos va a ser la misma. Si por ejemplo hasta acá tenemos, no sé, 60 datos, hasta acá también tenemos 60 datos, porque como he dicho muchas veces, esto es lo mismo, y acá vamos a tener 63, 67, este no es el valor real, la estoy suponiendo, entonces acá tendríamos 63 y 67. Entonces ambas irían divididos por 67 para sacar el promedio. Por lo tanto, la parte de acá arriba tiene que ser igual. Veamos cuánto nos da acá. Acá tenemos X más 11 por 3, 33, más 12 por 4, 48. 33 y 48. Y esto es claramente diferente a lo que tenemos acá a la izquierda. Si se hace la suma se nota el tiro, ¿ya? Y como ambos irían divididos en supuestamente 67, estos promedios son diferentes, ¿ok? Lo que hicimos acá fue ahorrarnos el paso de hacer la suma gigante y ver después aquí, como en lo acumulado, ver cuántos datos tenemos en total, porque al final van a ser los mismos, ¿ya? Entonces con esto directamente tenemos que la 1 no es. Luego, veamos qué dice la 2. Sus medianas son distintas. Bueno, acá nos obligan a sacar el total de datos sí o sí, pero por lo menos ya sabemos que el total de datos que calculemos en la prueba A va a ser el mismo que vamos a tener en la prueba B. Así que sumemos 1, 1 más 6, 7, aquí vamos a tener 17, 17 más 15 nos da 32, 48, 52, más 3, 55, más 3, 58, más 4, 62. Miren, no estábamos tan lejos del supuesto que había. Entonces acá también hay 62 datos. Por lo tanto, como tenemos 62 datos, tenemos que calcular qué dato va a ser la mediana. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el 62 y lo dividimos en 2. Esto nos da 31. Pero como la cantidad de datos que tenemos es par, por lo general la mediana se calcula tomando el dato número 31 en este caso y el que lo sigue. Luego se hace la suma del dato 31 más el dato 32, voy a poner aquí un dato, y se divide en 2. Y ese sería la mediana. Pero bueno, veamos si en este caso, por ejemplo, el dato 31 y el 32 van a coincidir. El dato 31 va a estar acá. Y va a ser el 4 y el 32 también, porque aquí tenemos que hasta la frecuencia acumulada, perdón, en el puntaje 4 llega hasta el 32, así que va a incluir al dato número 32, que también va a ser un 4, así que la mediana es un 4. Luego con la B sabemos que aquí tenemos que fijarnos nuevamente en el dato 31 y en el 32, pero aquí recuerden, nosotros dijimos que hasta donde está esta línea de acá vamos a tener exactamente lo mismo, entonces llenando acá tenemos que el 31 y el 32 nuevamente caen en el 4, porque era lo mismo hasta ese punto, así que tenemos que las medianas son iguales, por lo tanto la 2 no es. Finalmente la 3 nos dice, la desviación estándar de los puntajes obtenidos en la prueba B es mayor que la de los puntajes obtenidos en la prueba A. Miren, primero vamos a descartar alternativas. Esta no es, esta no es, esta no es porque incluye la 1 y esta tampoco es. Así que ya por descarte sabemos que la alternativa es la C. Y en vez de estar sacando aquí la desviación estándar, que sería un trabajo más o menos grande, vamos a darnos cuenta de que en la misma figura podemos darnos cuenta de que estos datos están mucho más alejados que los que tenemos acá. Acá están mucho más agrupados, ¿se dan cuenta? Y esto se va mucho más a un extremo. Por lo tanto van a estar más lejos de su media. Con eso podemos decir, casi por el gráfico, que la desviación estándar de este es mayor porque sus datos están más dispersos. ¿Se dan cuenta? Estos están en un extremo lejos de la media. Y estos están, aunque algunos datos estén más lejos de la media, siguen estando más cerca. ¿Se dan cuenta? En cambio acá no. Acá sí tenemos, por ejemplo, la media acá. Están bastante lejos de esos valores. ¿Se dan cuenta? Así que tenemos que la alternativa va a ser la C.
68. Una población de 2.000 estudiantes de un liceo obtuvo en promedio 575 puntos en una prueba con una desviación estándar de 100 puntos. Los puntajes de la prueba obtenidos por estos estudiantes se modelan a través de una distribución normal. Según este modelo, ¿cuál es el número de estudiantes que obtuvo al menos 475 puntos y como máximo 775 puntos? Estas preguntas no son tan complicadas, pero de repente no estamos muy acostumbrados a trabajar con esto de la distribución normal. Lo primero sería, ¿por qué vamos a ocupar distribución normal? ¿Qué herramientas tan especiales nos entrega que tengamos que ocuparlos para estos ejercicios? La gracia de la distribución normal es que nosotros vamos a tener un gráfico que es este de acá, que ya está predeterminado, ¿ok? Lo que quiero decir con esto es que este gráfico es, por así decirlo, invariable, siempre va a ser así. Y la gracia de este gráfico es que nos va a entregar la probabilidad de ciertos sucesos según el lugar donde nosotros ubiquemos un dato, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos con un dato que está ubicado acá en el 1. Entonces, con este gráfico, nosotros podemos conocer cuál es la posibilidad de que si nosotros sacamos un dato de una muestra, este dato se encuentre en esta parte del gráfico, es decir, en todos los valores que van a ser menores a este 1. ¿Ok? Y ustedes me pueden preguntar, bueno, claro, pero aquí estáis pintando un gráfico, ¿de aquí de dónde mierda saco una probabilidad? Bueno, la gracia de este gráfico que ya está definido, esta figura, esta curva definida, es que la tabla que define los valores de probabilidad también ya están definidos. Entonces, la pega que nosotros tenemos que hacer es tomar un dato, ver en qué lugar de este gráfico, en realidad de esta parte del eje que sería por ejemplo el X, ubicamos ese dato y buscar en la tabla cuál va a ser el valor de probabilidad que le corresponde. ¿Ven? Eso quiere decir que el Z sea menor o igual al Z que tenemos acá. Por ejemplo, acá el Z chiquitito es el 1. Nótense que este es un Z grande y este es un Z chico, por favor. Este es el Z1 que es chiquitito, está acá, y la probabilidad de tener un Z o un dato menor a este Z pequeño, que en este caso es 1, es todo lo que viene antes del gráfico, ¿ok? Entonces, ahora la pregunta que vendría con esto debiese ser, bueno, ¿y nosotros cómo ubicamos datos como este o este o este en este gráfico definido? Lo hacemos con esta fórmula de acá, que por eso se dice que estandariza una serie de datos. ¿Por qué la estandariza? Porque viene y lo pone en este gráfico que es un gráfico estándar, o así lo entiendo yo. ¿Y cómo lo vamos a tener? Este X es el dato que nosotros queremos ver, el U, o el mu en realidad, es el promedio de la muestra, y esto de acá abajo es la desviación estándar. Entonces, el mu nos lo dan, el mu va a ser 575, por lo tanto, esto de acá, que podría ser 0, es 575. Luego, vamos a calcular el z del 475, entonces tendríamos 475 menos el promedio, que es 575, partido en la desviación estándar, que es 100, lo dicen ahí. Esto va a ser igual a menos 100 partido en 100, y esto nos da igual a menos 1. Entonces, ¿en qué parte de este gráfico estándar está ubicado el 475? En el que esté el z igual a menos 1, es decir, acá. ¿Ok? Entonces acá vamos a anotar el 475. ¿Ya? Esto lo anoto solo para que vean como en qué parte queda identificado o ubicado en realidad el dato que nos dan acá. Luego hacemos lo mismo con el 775 menos 575 partido en 100. Esto nos da 200 partido en 100, y esto es igual a 2. Entonces este 775 está ubicado donde esté el z igual a 12, es decir, acá. 775. Ahora, ¿qué nos dice la pregunta? La pregunta nos dice, ¿cuál es el número de estudiantes que obtuvo al menos 475 puntos y como máximo 775 puntos? Entonces, lo que nos están preguntando, ¿verdad?, es cuál es la probabilidad de obtener un dato de esta área del gráfico. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, nosotros podríamos decir, pero mira, aquí tenéis el Z2, así que ahí tenéis como la probabilidad de toda la curva. Claro, pero ahí justamente está el problema, porque si nosotros tomamos la probabilidad del 2 directamente, que sería esto de acá, el 0,977, nosotros estaríamos contemplando esta parte de acá del gráfico. Y nosotros no queremos tomar datos que estén ahí, pues, no queremos que estén a la izquierda del Z-1. Entonces tú podrías pensar la primera, pero entonces vamos el Z del menos 1. Lo que pasa es que en la tabla no vas a encontrar un Z-1. Entonces tú podrías decir, pero esto es un engaño, ¿cómo, de dónde lo saco? La gracia que tiene este gráfico así es que va a ser simétrico, es decir, la cantidad de datos que hay acá, por ejemplo, si acá hay 100, o en realidad como estamos hablando de porcentaje, si desde el menos 1 al 0 hay, creo que es aproximadamente un 32-34%, entonces del 0 al 1 también hay un 34%, ¿ok? Y eso se repite, por ejemplo, si desde el menos 2 al menos 1 hay, no sé, 10%, aquí ya estoy inventando, del 1 al 2, que son los positivos, también va a haber un 10%. Y tú te puedes estar preguntando, bueno, ¿y eso a mí ahora de qué me sirve? Te va a servir porque entonces lo que tú le quieres restar es tomar toda la posibilidad de tomar un dato que sea menor a 2 y restarle la posibilidad de que el dato sea menor a menos 1, ¿cierto? Porque si tú le restas esta parte del gráfico, te va a quedar solamente lo que está pintado acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular, mediante el uso de la simetría de este gráfico, cuánto vale este trozo de acá, porque si esto vale x, como dije, lo que es mayor a 1 va a ser lo mismo que aquello que es menor a menos 1, es decir, esto también vale x.
Entonces veamos, ¿cuánto vale cuando el z vale 1? Es decir, esto va a ser 0,841. Entonces voy a poner acá la probabilidad de que z sea menor o igual a 1, ¿cierto? Que es ese z de acá, es igual a 0,841. Pero nosotros no queremos ver esta área que estaría coloreada, sino lo que sobra. ¿Y qué pasa? Como estamos hablando de probabilidad, todas las áreas del gráfico debiesen ser igual a 1. Entonces, lo que sobra acá, es decir, lo que no estaría pintado después del 1, que sería con esta zona de acá, que como dije antes es igual a la zona de acá, sería los 0,841, esto restárselo al 1, ¿cierto? Porque todo el gráfico pintado valdría 1, pero nosotros tenemos pintado hasta acá, y eso vale eso. Por lo tanto, lo que nos queda en blanco es la resta del 1 menos el 0,841. Así que hagámoslo, esto nos va a dar 1 menos, lo voy a anotar mejor acá abajo, 0,841, esto es 000, y esto nos va a dar 0, 1 aquí un 9, 9 y aquí 10, esto nos da 9, 5 y 1. Entonces, ese trazo que nosotros queríamos ver cuánto valía, borré todo. Bueno, pero ese trazo que nosotros queríamos ver cuánto valía, ahora sabemos que va a valer justamente esto, 0,159, ¿ya? Entonces, nosotros queríamos ver, restarle a la cantidad del 2, la cantidad que no queríamos considerar de datos. El 2 era igual a 0,977. Esto es el gráfico pintado así. Ojalá se haya notado un poco. Pero ahora nosotros queremos restar, voy a borrar acá simplemente, queremos restar esta parte que estaría acá, ¿cierto? Que sería la que es menor al menos 1. ¿Y eso cuánto dijimos que vale? Lo calculamos viendo este rectángulo de acá, era este valor de acá, menos 0,159. Y aquí hacemos la resta simplemente. Esto nos da 8, 1 y 8. Entonces la probabilidad de sacar un dato y que esté en este intervalo de acá, que voy a dejar bien pintado ahora porque tengo bien desordenado el dibujo, en eso es 0,818. Pero esto es una probabilidad y nos preguntan cuál es el número de estudiantes. Entonces aquí ya viene la parte más fácil, que es a esta probabilidad multiplicarle el total de datos. Tenemos 2000 alumnos, de los cuales la probabilidad de sacar uno que se encuentre en ese intervalo es 0,818. Es como cuando nos preguntan si tiro un dado y quiero que me salga un par, ¿cuántas posibilidades tendríamos? Entonces tenemos 6 posibilidades al lanzar al dado y sabemos de que si nos sale un par tenemos la probabilidad, perdón, de que nos salga un par es un medio, entonces si lo multiplicamos tenemos 3, que son los 3 casos en los que el dado nos da un par, que sería el 2, el 4 y el 6. Estamos haciendo lo mismo acá. Y esto, para hacerlo más fácil, voy a pasar este decimal a una fracción y nos va a quedar 2000 por 818 partido en 1000. Y esto se simplifica con esto, nos da 2 y voy a poner aquí el 818. Esto nos da 6 en 1, 2, 3 y 16, por lo tanto la alternativa sería la A. 69. En la escala de notas que utiliza un colegio, la nota mínima es un 1 y la nota máxima es un 7. ¿Se puede determinar el rango de las notas obtenidas por los estudiantes de este colegio en una prueba si se sabe que, primero, recordemos que el rango es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo? En este caso no podríamos llegar y restar 7 menos 1. ¿Por qué? Porque no sabemos si hay alumnos que hayan obtenido un 7. Es decir, si nosotros escribimos los datos de las notas de los alumnos, podría ser que la nota máxima que se alcanzó, por ejemplo, es un 6,8. ¿Se dan cuenta? Entonces eso ya cambia el rango. Ya no es 7 menos 1, sería 6,8 menos y la nota mínima, que pongamos es un 6,5 porque los cabros son terribles secos, ¿ya? Y el rango hubiese sido 0,3. Entonces veamos las opciones que nos dan. El primer dato que nos ofrecen es 3 estudiantes obtuvieron la nota máxima al que podría llegar en la prueba. Entonces esto nos dice claro que el dato máximo es igual a 7, ¿cierto? Porque ya no puede haber un dato más allá del 7 y hay 3 estudiantes que efectivamente lo tienen. Entonces si nosotros anotamos los datos así ordenados tendríamos 3 7. Pero nos falta el dato mínimo, así que no podemos obtener el rango con esto. Así que esta se va y esta se va. Luego, el promedio entre la nota más alta alcanzada en la prueba y la nota más baja obtenida es 4. Con esta por sí sola tampoco podemos. ¿Por qué? Porque podríamos tener, por ejemplo, 5 y la nota más baja fuera un... perdón, era un 6. 5 y la nota más baja un 3. Y si yo los sumo y los parto en 2, claro, me cumple. El promedio va a ser 4, pero hago lo mismo con 6 más 2 partido en 2 y esto me da 8 partido en 2, que también es 4. Entonces no puedo saberlo. Por lo tanto, la 2 por sí sola tampoco me sirve. Veamos qué pasa si tenemos ambas juntas. Si tenemos ambas, tenemos que se obtuvo la nota máxima, que era un 7, y además el promedio entre la nota más alta alcanzada, que es un 7, y la nota más baja, que le vamos a poner un x, es 4. Y el promedio es 7 más x partido en 2 igual a 4. Luego pasamos multiplicando y nos queda 7 más x es igual a 8, y el x nos daría igual a 1. Y con esto
tenemos que la nota más baja es un 1 y la más alta es un 7, por lo tanto podemos sacar el rango que va a ser 7 menos 1 igual 6. Por lo tanto, con ambos datos sí se puede. 70. Las n personas de un grupo salen al mismo tiempo y desde un mismo lugar hacia un punto determinado. Al término del recorrido, estas personas deben pasar de una en una por una misma puerta. Si durante el trayecto se retira la décima parte de las personas que salieron del lugar, no reintegrándose al grupo, ¿de cuántas formas distintas se pueden ordenar para cruzar por la puerta las personas que completan el recorrido? Para hacer esta pregunta tenemos que tener claro acá una palabra clave que nos dice casi lo que tenemos que usar, que es esta, ordenar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos preguntan cuántas formas de ordenar algo tenemos, lo que usamos por lo general es permutación. Entonces, bueno, aquí más encima viendo las alternativas tenemos que claramente nos sugieren la permutación. ¿Qué es la permutación? Es, por ejemplo, si yo quiero ordenar a 3 personas, ¿de cuántas formas distintas las puedo hacer? De 3 factorial, que es la permutación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener 3 espacios, ¿cierto? Las 3 personas. En el primer espacio yo puedo colocar a 3 personas, ¿cierto? Tengo 3 opciones. Luego, cuando yo quiera llenar el segundo espacio, me van a quedar 2 personas para elegir. Y finalmente me va a quedar una persona. Y aquí esto se va multiplicando porque yo aquí podría tomar, por ejemplo, a la persona A. Luego, en el segundo puesto podría tener al B o al C, ¿cierto? Y esto ya son 2 opciones. Lo mismo va a pasar con el B. Voy a tener 2 opciones. Y lo mismo con el C. Voy a tener 2 opciones, ¿cierto? Por eso se va multiplicando. Luego, veamos, esta es la puerta, ¿ya? Y aquí están las posiciones en las que llegan o en las que puedo ordenar. Entonces, ¿cuántas personas puedo poner en el primer lugar? Van a ser las personas que me queden que hayan llegado al recorrido, ¿cierto? Porque cualquier persona que haya terminado el recorrido podría ser la que esté en el primer lugar. Ahora, ¿cuántas personas finalizan efectivamente el recorrido? Bueno, nosotros partimos con n personas, pero nos dice que se retira una décima parte de estas personas. ¿Y cuál es la décima parte de esta cantidad? Bueno, como no lo sabemos, hay que representarlo algebraicamente y esto sería n partido en 10. Esto es una décima parte. Si fuesen, por ejemplo, 100, la décima parte es igual a 10, ¿ven? Entonces, n partido en 10 corresponde a la décima parte. Ahora entonces, ¿cuántas personas llegan al final del recorrido? Bueno, partimos con n, pero se salieron un décimo de esta cantidad. Entonces, esta es la cantidad de gente que puede ubicarse en el primer puesto. Y es la cantidad de gente que nosotros vamos a poder permutar para obtener los diferentes órdenes que nosotros podemos tener a la hora de poner a esta gente en una fila para que cruce la puerta. Entonces, la alternativa correcta va a ser la C.